Bienvenidos de nuevo. Muchas gracias por su asistencia. Espero que a lo largo de estas próximas horas puedan seguir disfrutando del encuentro, seguir disfrutando del aprendizaje mutuo y ojalá, digamos, del fortalecimiento de las relaciones empresariales y, ¿por qué no?, negocios en estas mesas. Mi nombre es Winston Uzcategui y tengo el placer de presidir la Junta Directiva de la Organización Sin Fines de Lucro Familias Empresarias de Panamá. Es una iniciativa que ya va en su primer aniversario. Es una iniciativa que ha contado con un apoyo extraordinario por parte de los sectores empresariales del país y en especial por aquellos que entienden y sufren al mismo tiempo las dinámicas de las familias dentro de los ecosistemas empresariales. No es un tema menor. Y es un tema que hemos abordado desde la Fundación con muchísima responsabilidad y con muchísimo compromiso. Familias Empresarias de Panamá nace como una necesidad de fortalecer el ecosistema de las familias empresarias, apoyar la profesionalización a través de ejes de acción bien definidos y, por supuesto, cuenta con el apoyo de empresas e instituciones que patrocinan no solamente los eventos, sino también la sostenibilidad financiera de esta organización que no tiene fines de lucro. El arte de pasar la antorcha, permítame unas palabras mientras ustedes van disfrutando el desayuno, es un tema, como la misma frase lo dice, pasar la antorcha es un arte. Y yo creo que hay que verlo desde esa perspectiva. No es el arte de pasar la antorcha, es que pasar la antorcha es un arte. Y es un arte que tiene riesgos. ¿Se imaginan ustedes que se caiga la antorcha, el incendio que se arma? ¿Se imaginan ustedes que alguien se queme en la transición de pasar la antorcha? ¿Se imaginan que alguien no vea la antorcha venir o alguien no la tenga encendida en el momento de pasarla? La transición exitosa de una empresa familiar a la siguiente generación no es un tema menor. Es un tema que tenemos que tomar con muchísima seriedad. No es un evento, es un proceso. Toma años. Hay que planearlo con muchísima anticipación. Requiere no solo la alineación de lo que se desea futuro como familia propietaria en torno a la visión, sino que también trae consigo una importante reflexión sobre la implicación que tiene el involucramiento de los miembros de la familia, tanto los que trabajan en la familia como los que no trabajan, en el sistema empresarial. Es un sistema complejo, altamente estudiado, en donde tres ámbitos convergen de una manera mágica, pero al mismo tiempo al borde de una catástrofe, cuando juntamos la familia, sus sentimientos y sus emociones, con las empresas, sus objetivos y sus destinos estratégicos, con la propiedad y la ambición estratégica que se tiene para la generación de valor a través de la propiedad. Colocar esos tres ejes no es sencillo, es decir, que se está pasando una antorcha que tiene mucha complejidad en el momento de pasarla a la siguiente generación. Esa visión futura de lo que desea la familia propietaria, de alguna manera se traslada a aspectos empresariales y aspectos patrimoniales, pero también aspectos familiares. Cuando hablamos de la sucesión en las familias empresarias y las empresas familiares, no estamos hablando solamente de la selección del líder. Estamos hablando de una complejidad que implica la transición del patrimonio, la transición del liderazgo, pero el compromiso irrenunciable por la trascendencia del legado de las generaciones anteriores. Y por eso el tema se pone aún más crítico. La planificación de la sucesión empresarial es un proceso que ayuda a preparar a la empresa y a la familia propietaria para el futuro. Y básicamente se trata de una estrategia para trabajar en tres grandes ámbitos de manera simultánea. El más conocido, el más obvio, es definir, digamos, identificar y definir el futuro líder y desarrollar las habilidades para que no solamente tenga el andamiaje en sus conocimientos, en sus competencias, sino también que tenga la actitud para poder manejar todas las transiciones emocionales que ocurren en los cambios de las empresas de una generación a la otra. Lo hemos comentado en eventos anteriores de familias empresarias de Panamá, cuán crítico es entender el momento histórico en el cual se encuentra una empresa. No es lo mismo una empresa de fundador que una sociedad de hermanos o un consorcio de primos. Por eso la preparación del líder es crítica y por ello vamos a ver en nuestro panel de lujo que en un momento voy a introducir
cómo estamos trayendo a alguien que forma parte de la tercera generación de una familia empresaria que ha sido exitosa en su crecimiento y en la construcción de sus capacidades por casi 75 años. Es un lujo tener una empresa de 75 años, hoy en día liderada por alguien de la tercera generación. Pero les hablaba que hay 3 ámbitos importantes cuando hablamos de pasar la antorcha. Se pasa la antorcha en el líder, que tiene un compromiso importante con preservar los valores fundacionales y por preservar el legado, tanto a nivel empresarial como a nivel reputacional que tiene la empresa. Y muchas empresas familiares inclusive lo ponen aún más crítico cuando la empresa familiar lleva el apellido de la familia, porque hay una implicación importante y de mucha relevancia. También amerita un aspecto que definir el modelo de transferencia patrimonial óptimo, y por ello hemos invitado a alguien experta de una firma legal de mucho prestigio en el país para que también nos hable de lo que significa crear el andamiaje apropiado para que la transición o el paso de la antorcha también sea bien manejada desde el punto de vista legal, desde el punto de vista patrimonial. Y no irnos a la sencilla cajonera de déjame montar una fundación de interés privado y los beneficiarios secundarios son mis hijos cuando yo me muera. No es tan sencillo. Y algunas empresas hoy en día han sido testigos de cómo se les quema la antorcha por no haber hecho las cosas bien en el doble clic, en donde el demonio hace sus estragos, en el detalle, en los reglamentos, en los acuerdos de socio. De eso vamos a hablar más adelante. Y hay un tema importante que es estructurar la generación de valor patrimonial con un balance apropiado de en dónde y cómo pongo los activos empresariales y dónde y cómo pongo los activos satelitales. Porque la empresa familiar es divina, créame. O sea, las peleas de la familia se quedan cortas al lado de las peleas de las empresas familiares. Eso es, las novelas de Televisa se quedan cortas al lado de lo que hay en las empresas familiares. Es súper divertido, súper divertido. Pero es divertido también cuando uno observa desde una arista los clásicos errores que cometen las familias empresarias. Y son errores bonitos. Por ejemplo, seguir creciendo la empresa en el mismo core business del abuelo o del papá o del bisabuelo. Hasta que se encuentra con un banquero sensato y le dice, ¿qué haces tú metiendo más dinero en la misma empresa? Pero ¿por qué tú no metes esto en otros activos empresariales o otras inversiones satelitales? Es que en la empresa de mi abuelo pinta barcos. No, iba a decir huevado, pero estás transmitiéndolo por Zoom, ¿no? Pero ahí es donde le dicen a la otra persona, pero ¿por qué? ¿Cuál es el límite de barcos que puedes pintar en esta empresa familiar? No, yo quiero pintar el 99% de los barcos. Métele el 104, se te van a acabar los barcos. Entonces, hay una arista importante de la transición de liderazgo. Hay una arista importante en el componente legal, pero también hay un compromiso importante desde el punto de vista de cómo se gestiona financieramente el patrimonio de la familia empresaria para poder asegurar que se tiene el anclaje suficiente para seguir creciendo, inclusive en ámbitos más allá de lo que el fundador creó años atrás. Así, el paso de la antorcha no solo es el proceso de identificar, ratificar al sucesor, es un proceso de cambio que requiere ajustes. Como dije al comienzo, no es el arte de pasar la antorcha, es que pasar la antorcha es un arte. Quiero invitar para que todos conozcan a Rudy Rodríguez. Aquellos que son venezolanos, no es la actriz famosa, es alguien mejor que ella. Rudy Rodríguez es la directora ejecutiva. Creo haber visto a Isabel. ¿Dónde está Isabel? La vi entrando. Isabel, muchas gracias. Aprovecho este espacio pequeño para agradecer. Isabel García de Paredes fue nuestra primera directora ejecutiva y ha aceptado una propuesta que era muy difícil de poder decir que no con la embajada americana para tomar una posición allá. Así que hemos perdido a Isabel y hemos ganado a Rudy, la nueva directora ejecutiva, a quien quiero invitar acá para que se presente y luego paso yo a presentar a los honrosos y respetuosos miembros del panel. Buenos días. Buenos días a todos los presentes. Soy Rudy Rodríguez y dirigiendo esta nueva oportunidad y reto, quiero darles la bienvenida a Familias Empresarias de Panamá. En sus mesas, respectivamente, encontrarán un QR con el que tiene fondo azul, donde podrán hacer mayor
profundizar, los que no conocen Familias Empresarias de Panamá, conocer un poco más en detalle de qué se trata esta iniciativa que tiene como objetivo principal, lo explicó el señor Winson, a quien agradezco la oportunidad. Tiene como principal objetivo pues desarrollarse en las cuatro propuestas de valor que nosotros estamos generando. Una de ellas, la formación, espacios interesantes en el que agregamos valor a las familias y miembros de las familias empresarias de Panamá. El networking, como parte de este tipo de eventos, logramos que de alguna manera el relacionamiento con valor agregado también se convierta en una oportunidad de agremiarse, y la investigación. Y como parte de este selecto público que nos acompaña en esta mañana, encontraremos personas que vienen de universidades reconocidas en la región y que también están en la investigación de este tipo de casos que se desarrollan en familias empresarias de nuestro país y las incidencias que de alguna u otra manera permiten la promoción de políticas y leyes que habiliten la sostenibilidad de estas empresas familiares. No los hago esperar más y les invito a que tengan un feliz día, tengan buen provecho y disfruten de este panel. Bien, comienza el conversatorio, un espacio de lujo, como les dije, con miembros de familias empresarias que han vivido esto en carne propia y también expertos que han, desde las aristas legales, las aristas financieras, apoyado a familias empresarias en el país. Empiezo invitando a Carla Rojas Pardini, por favor, si nos acompaña aquí el panel. Carla Rojas, bienvenida. Carla Rojas Pardini, no tengo las biografías aquí, pero los conozco a los tres, así que Carla Rojas Pardini es socia de la firma Quijano y Asociados, una firma que tiene muchos años en el país y que inclusive ha pasado por transiciones generacionales y también ha tenido experiencia interna en lo que ha sido pasar la antorcha a la siguiente generación de socios. Es una firma que atiende a cientos de grupos de consorcios de familias empresarias en la región y ha acumulado una experiencia en cuáles son las soluciones legales que hay que aportarle a ese ecosistema para asegurar la sostenibilidad. No sé si Beauty Before Age, pero pido a Aníbal Galindo que nos acompañe acá al panel. Aníbal Galindo, gracias por acompañarnos. Aníbal Galindo es miembro de la tercera generación de la empresa Impadoel. Impadoel es una empresa líder en el mercado de distribución de productos farmacéuticos y productos de consumo. Es nieto del fundador y actual, digamos, CEO de la empresa, y ha liderado una extraordinaria transformación del modelo de negocio y ha evolucionado a lo que hoy en día se conoce como Corporación Impadoel, y ha tenido que gestionar con talentosos primos, talentosos tíos y un papá bastante intenso que lo lleva, digamos, de la mano en este proceso de transición. Ha recibido la antorcha, pero sabe que la tiene que pasar eventualmente. Así que bonito tener la experiencia de Aníbal. Gracias por ser y traer la experiencia del grupo empresarial. Y bueno, no al final, pero no menos importante, Roger Castillero, por favor, acompáñanos aquí de EFG Bank. Roger, polifacético por todos lados, por donde lo vean. Le pueden tomar la fotografía como un banquero. Mi suegro era presidente de banco. Mi suegro siempre dice que cuando te presentan un banquero te tapes los bolsillos por si acaso, ¿no? Pero Roger tiene experiencia en el sector bancario. Pero más que eso, Roger también ha estado involucrado en su vida personal y en su vida como asesor y miembro de juntas directivas con importantes empresas familiares del país. Ha observado, ha ayudado y se ha involucrado en procesos de transición y en pasos de antorcha. Así que, bueno, este panel de lujo, el cual me va a dar el privilegio de poder tener este conversatorio. Así que muchísimas gracias y pido a los tres al unísono un aplauso para todos ellos. Yo me voy a sentar en un ratito aquí junto a ellos. Tengo aquí mi batería, así que voy a ir guiándolos un poco. Voy a dar un poco de contexto y en base a ese contexto voy a ir abordando algunas preguntas, ¿no? El primer contexto que quiero dar es por qué es importante la planificación en la sucesión empresarial. Mira, hay un estudio que recién salió el 2023, recién salió el estudio del pronóstico de liderazgo global. Yo he analizado bastante el pronóstico de liderazgo global del año 2021 y tiene unos elementos que son bien preocupantes. Uno de ellos es que
ha habido una disminución importante en el desarrollo de líderes en las empresas. Es decir, hemos fallado en la preparación del sucesor, en la preparación del líder. Lo hemos dejado un poco a la deriva y eso es grave. Eso es importante que se tome en consideración. Y eso ha sido una combinación de el actual líder no quiere retirarse, número uno. Número dos, no se logra el consenso de quién debe ser el sucesor y no hay claridad de cuáles son el tipo de competencias que tiene que desarrollarse en esa persona. Y eso es importante, ¿no? Ese hallazgo. Y es comprensible, dadas las distracciones que ha tenido en los últimos años el mundo empresarial, de que esto pues, se vuelva aún más crítico, ¿no? Preparar a los líderes hacia el futuro puede significar no solo la preparación de sus habilidades, sino también la capacidad de gestionar las dinámicas de las emociones en las empresas familiares. Me voy a acercar, digamos, al panel. En sus mesas hay un QR para hacer cualquier pregunta. La pueden hacer en vivo, colocando el QR y enviándola. Eso va directamente a un repositorio, envía mi WhatsApp y ahí yo puedo en vivo transmitir las preguntas de ustedes para que puedan ser incluidas en esta discusión. Estimamos que esto nos va a tomar entre 50 a 55 minutos, así que espero que disfruten este conversatorio y me voy a mover a la silla. ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. Quiero comenzar en este conversatorio hablando del componente del líder. Y quiero empezar a propósito contigo, Aníbal, por la posición que tú tienes y por la experiencia que tú has vivido. Y al ser miembro de la tercera generación, el llevar una transformación que ha sido reconocida como una transformación de éxito en el negocio, que ha llevado el negocio a un nivel, digamos, de rentabilidad y de crecimiento importante. Ahora, yo te pregunto desde la arista de este arte de pasar la antorcha, ¿cómo ocurrió ese proceso en la empresa? ¿Fue algo accidentado? ¿Fue algo planeado? Y en base a esa experiencia, ¿cómo consideras tú que debería ser esa selección, esa preparación de manera ordenada? Buenos días a todos, placer verlos. Gracias, Winston. Digamos, en el caso nuestro, el pasar la antorcha no fue un suceso de hoy para mañana, necesariamente, pero tampoco fue un textbook case, ¿no? En mi caso, quiero darle mucho crédito a mi padre como presidente de la compañía y a los demás miembros de la familia que pues me vieron desarrollarme y que me vieron como líder a tomar la antorcha. Pero fue un proceso. Yo estuve, cuando regresé a Panamá de la universidad, estuve alrededor de 6 años trabajando en un banco local, luego pasé y tuve otra experiencia más, digamos que guiada hacia la parte administrativa en un área de real estate, o sea, un mundo totalmente distinto, y en el 2009 me incorporé a la empresa y a lo largo de 5 años fui ganando distintos roles y distintas experiencias dentro del negocio, conociéndolo muy bien. Y te decía que no fue un caso de textbook porque lamentablemente mi tío que manejaba la empresa se enferma y al cabo de poco tiempo fallece y digamos que me toca asumir las riendas del negocio. Entonces, probablemente, reitero, le doy el crédito a mi familia de haberme visto, a ver cómo me estaba desempeñando, a ver mi interés en el negocio y asumen pues de que tengo todas las capacidades de hacerlo. Pero se adelantan, digamos, que los tiempos, ¿no? Estoy seguro que probablemente si mi tío estuviese aquí, pues la transición se hubiese dado, pero se hubiese dado un par de años más adelante. Importante mencionar que en mi caso, o en nuestro caso más bien, si bien no tuvimos una asesoría previa a todo el proceso, me vi por la formación de mi padre como abogado y conocedor del tema, sí lo fue llevando de manera muy ordenada, pero después de haber asumido el rol dentro de la empresa, sí hemos tenido mucha asesoría externa que ha agregado muchísimo valor y es algo que le recomendaría a todos, ¿no? El hubiera no existe, ¿no? Pero quisiera irme sobre ese último comentario tuyo de si te tocara volverlo a hacer, o mejor dicho, si ahora que te va a tocar eventualmente en el futuro, tú pasas la antorcha, ¿cuáles son esas 2 o 3 recomendaciones sine qua non, aparte de asesorarte con expertos, que tú dices, ¿saben qué, chicos, chicas?
dedíquense a esto, enfóquense en esto, ¿qué harías? Wow, buena pregunta. No sé, tendría que meterle bastante cabeza para estar seguro cuáles serían esos 2 o 3 puntos, ¿no? Pero digo, seguramente entender que primero no es, y lo dijiste al principio, no es un suceso espontáneo. Esto es un tema que debe tomar mucho tiempo, con cabeza fría, con mente abierta, para ver quién puede ser el líder o la líder. Creo que hoy en día las mujeres lo hacen mucho mejor que nosotros los hombres. Y ese proceso debes verlo muy bien. Y excluyendo la parte, reitero, de la asesoría de terceros, una gran recomendación que yo hago es estar seguro que la persona que uno ve como líder entiende el compromiso, entiende el legado o digamos la responsabilidad que está asumiendo con la empresa y todo lo que eso conlleva, con los colaboradores, con el entorno, con el país y por supuesto con la familia. En muchas ocasiones uno ve al fundador, la fundadora, escoger a un miembro de la familia porque es el primogénito o la primogénita y ese es el que es. Pero realmente tienes que estar claro que la persona que va a asumir o va a recibir la antorcha entiende el compromiso, entiende el nivel de responsabilidad que eso conlleva y no es, ay, qué rico, yo quiero ser, entre comillas, el jefe, quiero tener la posición que tenía mi familiar que estaba antes que yo y listo. No, eso conlleva mucho más y todos los que hemos lideramos empresas, sabemos que es un puesto bastante solitario y que te llevas a veces a la casa unas responsabilidades bien grandes, ¿no? Gracias. Quisiera abrir a la opinión de Roger y de Carla el tema de qué tan pecaminoso es pensar en alguien que no es miembro de la familia para suceder en la empresa. Es decir, estamos haciendo un exabrupto, estamos haciendo, digamos, una debacle en la familia, o eso es algo que debería dejar de ser tabú y lo tenemos que conversar, digamos, de una forma más abierta. Buenos días. Mira, yo creo que no, definitivamente dejó de ser un tabú. Si tú puedes verlo en 2 ámbitos totalmente diferentes en cuanto a la gobernanza. Tú puedes ir a empresas públicas, donde ya hay una transición, ya hay un manejo profesional, y puedes ver también empresas familiares por no tener un proceso preparado, pensado, asesorado por terceros que tengan una perspectiva diferente, tratan de hacer esta sucesión como tú dices, porque se llama igual que el abuelo, se llama igual que el padre, o tiene que ser manejada la familia. Se pierden muchas oportunidades trayendo un management profesional de afuera. Yo pienso que cuando tú eres un líder y tú tienes que manejar una empresa, ¿verdad? Tienes la responsabilidad con los empleados, con la familia, con accionistas, si es una empresa pública, tú tienes que pensar qué es lo mejor para todo este conjunto de personas y no solamente para tu ego personal. Es difícil, hay que ser muy humilde para decir no estoy listo, traigamos manejo profesional, pero hoy día la estadística te dice que las compañías que traen manejo profesional tienen muchos mejores resultados y hay una gobernanza mucho más sólida que cuando simplemente se hace una sucesión por herencia, como quien dice. Y el paso del líder, bueno, pocos saben que hay empresas importantes, multinacionales, que son controladas por familias. Mars, Heineken, L'Oreal, Johnson, Cargill, mismo Walmart prácticamente, EFG, y que son empresas controladas por familias, lideradas por gente idónea, capaz, bien preparada, ejecutivos, pero lo que tienen en común la mayoría de estas empresas, o por no decir todas, es que tienen una estructura de gobernanza que le da, digamos, esa solidez para el manejo de la toma de decisiones, el manejo de los conflictos. Una buena estructura de gobernanza permite no solamente controlar los acuerdos, sino coordinar los esfuerzos y mejorar la comunicación. Carla, pasando el tema de cómo puede impactar la gobernanza en el líder, haciendo un ejercicio macabro de qué pasa si pongo al líder pero no tengo una estructura de gobernanza sólida,
y qué pasa con el líder cuando tenga una estructura de gobernanza sólida, porque tú has visto, si hay alguien que ha visto antorchas quemarse en las mesas directivas y en las mesas familiares los fines de semana, eres tú. Háblanos de esa experiencia y de cómo vincular esa transición del liderazgo con la estructura de gobierno. Sí, buenos días. En realidad, de acuerdo con Roger en el sentido de que tú puedes tener una persona que no necesariamente tiene las competencias para poder llevar a cabo todo el plan de sucesión, pero aunque la tengas y esté totalmente capacitado, esa persona necesita un entorno favorable, necesita poder organizarse. Hay veces que no sabes lo que viene, parece mentira. El escogido necesita saber todos los posibles riesgos que pueden suscitarse el día de mañana cuando empiece a tomar el control de la empresa. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, que alguien me dice, yo no creo que yo necesite un acuerdo de accionistas porque la familia siempre se ha llevado bien, yo tengo el apoyo de mis familiares, y claro que lo tienes, porque te han escogido para que lleves a cabo ese rol. Pero hay cosas que se pueden ir suscitando que es bueno que la persona esté preparada y que a veces uno piensa eso no nos va a pasar a nosotros. Nosotros somos una familia fuerte, nos llevamos bien y yo creo que hay algo de quizás naiveness que nosotros tenemos desafortunadamente que sentarnos y decirle a la persona, estoy segura que cuenta con el apoyo, pero es bueno que este tipo de circunstancias que hemos visto se han dado en otros casos los tome en consideración para estar preparado. Yo creo que todo se trata de estar preparado, como todo en la vida, para asumir una responsabilidad tan grande, sobre todo cuando tantas personas dentro de un conglomerado dependen de tu gestión. Así que creo que es muy importante la parte de gobernanza, que se formen, se dictaminen dentro de las competencias que tiene no solo el sucesor, sino otra parte del personal, porque ahí se va complicando también un poco. X persona trabajaba con el fundador y toda la vida funcionó bien, pero ¿qué pasa si tú quieres traer a alguien nuevo en el equipo? ¿Cómo haces ese tipo de inserciones? Todo ese tipo de cosas hay que tener mucho tacto porque puede empezar bien el proceso, pero bueno, se podría complicar si el día de mañana alguien no quiere soltar el control y tampoco uno puede entrar a cambiar absolutamente todo, ¿no? Entonces, sí, importante. Sí, me gustaría, Roger, y luego Aníbal, el tema de, bueno, ¿qué tanto habilita un buen órgano de gobierno? Porque ustedes lo han vivido. Entonces, Roger, ¿cuál es tu opinión ahí al respecto? Mira, como dice Carla, las cosas no se dan hasta que pasan. Cuando tú tienes una gobernanza apropiada de un negocio familiar inclusive si es una empresa importante o un conglomerado, cuando vienen esos retos a la hora de deliver o de llegar a obtener resultados o de manejar crisis de la empresa, si la gobernanza no está implementada o tú no tienes ciertas cláusulas como resoluciones de conflicto, salidas de socios que quieren salir, que quieren vender o no quieren participar, si no hay inclusive un protocolo familiar que esté alineado con la gobernanza de la empresa, es donde pasan los problemas y donde se rompen los platos. Tú nunca vas a ver a una empresa siendo vendida porque están todos de acuerdo. Bueno, sí hay casos, sí es una transacción importante, pero la mayoría de los cambios de sucesión, las terceras generaciones, hay un porcentaje altísimo donde no hay una gobernanza, no hay una familia de acuerdo, no hay una estructura bien planteada, no hay una estrategia a largo plazo que vaya de acorde a las necesidades de cada miembro de la familia, es donde pasan los desastres financieros. Es donde pasan las crisis de la familia y usualmente hemos visto, en Panamá hemos visto muchos casos, en Latinoamérica hemos visto muchos casos. Entonces yo creo que hay que evitar este tipo de herramientas que asesores expertos te pueden ayudar a organizar la familia y la empresa, evitan que se lleguen a esos puntos de crisis. Sí, y aquí hemos hablado en otros eventos de la importancia de ese trípode, ¿no? De tener un protocolo que regule cómo interviene la familia dentro de los asuntos empresariales, tener una estructura de gobierno que favorezca y tener un plan de sucesión bien gestionado para la transición generacional, más que la transición del líder. Aníbal, en tu caso, tengo dos preguntas para ti, porque alguien mandó al chat de las preguntas del QR, me encantó la pregunta, no hace falta un psicólogo. Muchísimo. La respuesta es que sí. sí. La respuesta es sí. Miren, yo le estaba diciendo a la gente de la prensa, a quien de nuevo agradezco enormemente el que se una a estas iniciativas. La prensa ha sido un aliado importantísimo
en el tema de familias empresarias de Panamá, y más allá de los eventos con los cuales están comprometidos, ha habido un cariño importante sobre la causa que tienen familias empresarias de Panamá, así que muchísimas gracias a la prensa. El mes de diciembre se hizo un evento que estuvo full house, algunos estuvieron aquí presentes, y el evento se extendió mucho. Yo no sé si porque el evento era bueno o porque había Prosecco, ¿no? Pero el evento duró mucho, y el evento era, quiero que traer a colación el título, porque el evento era: ¿el CEO de la empresa familiar es un gerente o es un psicólogo? Porque hay que gestionar emociones, Aníbal. Entonces, la pregunta va para ti. El tema de los manejos de los temas personales, o sea, tu junta directiva está tu papá, están tus primos, están tus tías. Entonces, ese tema de que querías junta directiva y está tu tía, ¿no? La que te cambió pañales cuando tú estabas chiquito, ¿no? Y esa dinámica, esa interacción, ¿cómo es? ¿Cómo manejas las emociones tú? Y también háblanos sobre la importancia que ha tenido la estructura de gobierno en el caso de INPA. Bueno, voy a la junta directiva y de ahí salgo y voy para donde el psicólogo. No, mentira, a ver. Creo que es una responsabilidad compartida, ¿no? En mi caso, desde la figura del CEO, pero también, digamos, los otros miembros de la familia que están ahí, para que no me vean como el sobrino al que le cambié los pañales, como tú dijiste, y demás, sino más bien que sean ellos también directores profesionales. Por supuesto, lo decías otra vez al principio, las peleas en los temas, o sea, en las empresas familiares, o sea, tienes un componente adicional que evidentemente hace un poquitito más compleja todo el interactuar dentro del negocio, que es esa relación familiar, que un poquito, como decía Carla y Roger, en la medida que todo marche muy bien, pues no hay ningún problema, ¿no? Y hasta te dan rienda suelta y haz todo bien, y cuando lo haces bien, lo hicimos todo muy bien, y cuando sale algo mal, oye, lo hiciste tú mal, ¿no? Y es muy común. Entonces, tengo reuniones buenas y tengo reuniones malas, y a veces no voy al psicólogo, pero me desahogo con mi esposa o con Jaime o con otras personas, ¿no? Así que, pero sí, el psicólogo es muy importante. Esa figura, ya voy contigo, Roger, esa figura del director externo, un director independiente, no miembro de la familia, que está en tu estructura de gobernanza. Háblanos un poco más de la importancia de ese rol, digamos, de esa figura, pues. Bueno, honestamente, tampoco es que tengo muchísima experiencia, es algo donde nosotros estamos caminando hacia allá, pero creo que es algo que le recomendaría a todas las empresas familiares. El ir corporatizando la empresa poco a poco, y si puedes empezar por traer un buen director que tenga otra visión, que rompa con el esquema familiar que tanto hemos hablado, es importantísimo dentro de la gobernanza de las empresas, ¿no? Tienen el valor que le traen es inigualable. Usualmente traen una visión muy distinta a la que tiene la familia. Tú lo decías en un principio, tengo 140 años de estar pintando barcos y eso es lo único que veo, y traes a una persona y te dice: yo acá, y tú no crees que tú puedes arreglarle el ancla al barco o hacer otra cosa distinta. Maybe sí, nunca lo habíamos pensado, ¿no? Entonces, sí, highly recommend. Ese aporte. Roger, ¿querías comentar algo al respecto? Sí, mira, en verdad, para mí, si lo miras de esta manera, tener un psicólogo yo creo que ya es una señal de éxito. Porque si tú tienes un psicólogo dentro de la familia, hay que entender, o una empresa familiar, que los miembros de la familia, nadie es igual. Todo el mundo piensa diferente. Después tú tienes los branches de la familia. O sea, cuando son ya la segunda línea de patriarca o matriarca de la familia, tampoco piensan igual que los hijos o que el padre, ¿verdad? Entonces ya tú tienes una complejidad en las necesidades o en los objetivos de cada uno, que tú necesitas a alguien que te ayude a básicamente manejar estas emociones. El problema está, por eso digo que si tienes un psicólogo, vas bien. El problema está cuando ya necesitas un psiquiatra y un referee. Ahí es donde vuelan los platos, ahí es donde se va el negocio, empieza a sufrir, y es donde empieza la destrucción de valor. Sí, ahí alguien preguntaba, y a dos preguntas de la audiencia. La primera es, de nuevo, lo voy a reforzar: ¿cuáles son las 3 recomendaciones que dan para el paso de la antorcha? Hemos hablado aquí de la importancia de tener una estructura de gobierno, pero que no que sea una estructura de gobierno patito, ¿no? Sino que sea de verdad. Tampoco es invitar a llenar un órgano de gobierno para presumir que tengo una junta directiva y es mi amigo que estudió en La Salle, con mi prima hermana que nunca me cuestiona y mi hermana que me ama, ¿no? Yo
la estructura de gobierno es importante que sea un gobierno, como la misma palabra lo dice, que establezca el control de los acuerdos, que promueva una comunicación fluida en los diferentes actores que hay en todo este sistema, ¿no? La segunda patita, refuerzo, es el tema del protocolo, que Roger lo mencionó. Vamos a hablar de las estructuras, ¿no? Y los acuerdos de socios y los fideicomisos, etcétera, más adelante, y las fundaciones de interés privado, la importancia de hacer una preparación anticipada. Pero el protocolo o la carta magna o los acuerdos de socios, como lo quieran vincular, o los tratamientos que se hacen a los reglamentos de las fundaciones de interés privada, o los mandatos que se ponen en un trust o un fideicomiso, son claves, porque esos acuerdos regulan, cuándo se puede meter la cuchara al interruptor y cuándo no, porque si eso está prohibido te va a pegar corriente. Entonces, todas esas cosas es bueno armarlas, y hablamos de la sucesión, y ahí anclo con otra pregunta que te hacen a ti, Aníbal, y la pregunta específica viene de una fundadora de una empresa, dice, pregunta para Aníbal, ¿habían otros candidatos interesados en tomar la antorcha? Me imagino que sí. Me imagino que sí. Bueno, también, previo a mi selección también se había decidido por parte de la segunda generación también de ir limitando la cantidad de miembros de la familia dentro del negocio, ¿no? Por supuesto que, digamos, eso de alguna manera u otra facilitó la escogencia de mi persona, que era un tirar de dados, pues no sabes si en efecto lo iba a hacer bien o no, pero haces mucho más complejo todo el proceso si solamente te fijas en miembros de la familia, un poquitito lo que Robert dijo, la importancia de también ver a terceros como los potenciales líderes del negocio, pero si tienes a 10 miembros de la familia dentro del mismo negocio, por supuesto que se hace mucho más complejo. Sí. Voy a cerrar con un par de preguntas sobre este tema para entrar en la importancia que tiene trabajar en las estructuraciones previas. Hay muchas preguntas, está súper interesante. Voy a barrer las preguntas y luego ustedes van a decidir por qué línea quieren contestar, pero hay algunos comentarios que se están haciendo, ¿no? Alguien pregunta aquí, en la experiencia de ustedes, ¿cómo se maneja si un integrante del negocio familiar tiene una conducta fuera del negocio que no es ética o va en contra de los valores morales? Esa es una pregunta, la dejo aterrizada ahí. Hay otra que dice acá, otro comentario que dice aquí, ¿cómo manejar cuando en la familia no hay alguien que quiere la antorcha pero sí quiere los réditos? Y eso también lo dejo ahí, digamos, en el aparato. Y hay otra que habla de cómo se despide un miembro de la familia que no agrega valor en la empresa. Déjame contestar esa última pregunta, ¿no? Despidiéndolo. O sea, yo creo que lo importante es que si hay un acuerdo, si eso se ha hablado en el protocolo y se habla en el capítulo de las políticas de cómo se integra un miembro de la familia a la empresa, cómo se evalúa el performance, cómo se despide. Si se evalúan esos escenarios que son hipotéticos, en el momento que suceda, ya están escritos. O sea, ya hay empresas, a mí me ha tocado ver empresas que están despidiendo al sucesor y es miembro de la familia. Obviamente, las decisiones se toman con la cabeza, se ejecutan con el corazón. Hay una manera importante de cómo hacerla, sin, digamos, o reduciendo el impacto que puede tener en las relaciones de la familia. Pero negocios son negocios, familia es familia. Y es importante. ¿Cómo se despide? Despidiéndolo. Es que yo creo que es importante que a veces las personas no funcionan no porque son incapaces, sino porque sencillamente no estaba con las competencias que eran requeridas en ese momento. Y cuidado con una figura que se llama la figura del prisionero de la empresa familiar, que es el otro extremo, que es forzar a alguien a trabajar en la empresa porque está overqualified, pero la persona no tiene pasión por eso. Y de eso vamos a hablar más adelante, porque hay un término que recién tú me introdujiste, Carla, hace poco, que habla del animus societatis, pero de eso vamos a hablar más adelante, ¿no? Dejo estas reflexiones para cerrar este tema del liderazgo y pasar al tema de la preparación de las estructuras. Una pregunta, o sea, las preguntas que hicieron las contestamos de una vez. Dale, de una vez. Sobre la primera, es muy interesante que lo hayan traído a colación. Ahí, en mi experiencia, me dicen, Carla, si uno de los socios se mete en un problema, yo quiero poder sacarlo
va desde que lo sentencien por algún tipo de delito o que inclusive lo investiguen. Entonces, para nosotros, para mí es muy común cuando no son familias, sí, pon esa cláusula, que se lo investigan, yo no lo quiero dentro del negocio. Pero cuando es familia, lo que preguntaban de las conductas de tipo moral, ético, es importante, se puede poner un acuerdo de accionistas. Ese tipo de cláusulas se puede suavizar, pero es importante que todos los actores estén conscientes de lo que se espera de ellos y del tipo de conducta que ellos tienen que llevar dentro y fuera de la empresa. Panamá es un país muy chico. Panamá es un país donde si tú eres el CEO de una empresa, pero tú en la noche haces cosas que no se ven bien, por así decirlo, la gente pierde la confianza, la imagen de la empresa y demás. Entonces, un acuerdo de accionistas, uno puede poner las pautas que uno entiende que regula la relación de los familiares. Y yo diría que ese tipo de preocupaciones se pueden, con mucho tacto, con ciertos lineamientos, pero sí se pudiera decir que se espera cierto tipo de conducta. Como les digo, cuando no son familia lo veo con mucha facilidad, son más restrictivos. A veces la gente, ¿sabes? Dice, no, él no es familia mío, entonces yo voy a poner todo lo que el papel aguante. Pero a veces con la familia hay que hacer lo mismo porque las dinámicas familiares son o muy fuertes o también a veces se resquebrajan porque, como tú decías, Aníbal, hay cosas distintas. ¿Qué pasa si en la oficina nos llevamos súper bien, pero resulta que en la casa de la tía, en el almuerzo de tal, empezamos a hablar de un tema pesado, entonces nos peleamos y al día siguiente, cuando tú con tus ejecutivos en la empresa tienes que manejarte de otra manera. Si es tu primo, de repente lo ves en la mañana y le dices, sí, estoy brava contigo, no quiero hablarte. O sea, la gente piensa que tiene esa labela que no necesariamente tienes, te tienes que comportar de la misma manera. No, y desde la plataforma de Suma Online alguien hace una pregunta que me parece súper interesante. ¿Cómo manejan a los parientes políticos cuando se entrometen más de la cuenta con sus intereses personales? Yo creo que vale la pena a Rudy Rodríguez que la familia Empresaria de Panamá haga un evento que hable de los cuñados y los yernos. Los in-laws. Los hijos, ¿no? Los políticos. Hay muchos más comentarios. Quiero, digamos, cerrar esta parte de liderazgo y pasarme a la parte de las estructuraciones previas, ¿no? Como para también tocar una arista importante en el andamiaje del paso de la antorcha, ¿no? Y definir los objetivos de patrimonio, con el patrimonio, de qué es lo que se quiere hacer con el legado, el patrimonio, el músculo financiero y reputacional de una empresa es importante. Así es importante que no solamente se piense en el sucesor, sino que también se piense en cómo debe ser esa estructura patrimonial desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la gestión de los dineros. Esa planificación de la asociación patrimonial también es una herramienta muy poderosa en el momento de manejar los conflictos, y desde la prevención, desde el conversarse antes de, ¿no? Y en ese sentido, Carla, quiero abrir contigo de qué tan necesario es que el grupo familiar se organice antes de entrar en un negocio o en los comienzos de ese negocio, sobre todo cuando estamos hablando de una sociedad de hermanos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tan crítico es esto? ¿Qué figura recomiendas como figura inicial? ¿Qué cosas tiene que pasar por la mente de alguien cuando esté armando un negocio con miembros de la familia? Es muy importante que esa estructuración se dé antes a nivel interno. Es un ejercicio que a veces es difícil. Nosotros hemos tenido clientes que las acciones las tengo a nombre de mi esposa, o las acciones las tengo a nombre de mi hijo, o no tengo acciones, o básicamente hay toma de decisiones que se dan por núcleo familiar. Por así decirlo, yo me siento y yo consulto con uno de mis hijos y con mi esposa, o no consulto con nadie, y después esa decisión tiene que terminar alineándose con la del resto de los participantes. Yo le recomendaría se ve caso por caso, pero la parte de cómo estructurar, por ejemplo, con una fundación de interés privado, me parece importante. ¿Por qué? Porque se organiza el patrimonio a nivel individual de ese accionista y al final del día participan como grupo la toma de decisiones dentro de ese órgano interno. ¿Por qué? Porque a veces sucede, Winston, que la persona dice, mi papá dijo una cosa y después tienes
al hijo diciendo en una reunión, no, pero yo no estoy de acuerdo con lo que mi papá dijo, pero entonces ¿a quién le hago caso? ¿A tu papá que acaba de decir esto o al hijo que está igual de involucrado en el negocio, que inclusive a veces ocupa puestos en la directiva, pero que no está claro cuál es el proceso de toma de decisiones que se da a nivel interno? Yo pienso que la apertura es muy importante, que uno se acerque a los profesionales y les diga cuáles son sus situaciones en particular. Cada miembro de la familia tiene una situación específica. Hay personas que pueden tener divorcios, hay personas que pueden tener hijos chiquitos, otros tienen hijos grandes. O sea, de verdad hay que sentarse a ver el caso de cada uno para alinear dentro de ese grupo familiar para que pueda estar preparado para entonces participar ya en un nivel más macro. Me gusta eso de entender las necesidades y cómo traducirlo en acuerdos. Y me gustaría hablar del famoso acuerdo de accionistas, ¿no? Los SHA, ¿no? ¿Y qué cosas has visto tú, Roger, que han faltado en algunos acuerdos de accionistas cuando has visto sobre todo casos que han sido debacles, ¿no? En la continuidad de las empresas? Mira, lo bueno de este tema es que creo que muchos puntos están entrelazados. Con preguntas anteriores desde cómo sacas a un non-performer, miembro de la familia de negocio, a los in-laws, al acuerdo de accionista como lo acabas de decir. Yo creo que nadie quiere tener una empresa que no gana dinero. Estemos claros, la empresa es un negocio. Y si tú tienes, valga la redundancia, tú tienes un negocio y tú miras a tus ejecutivos, tú tienes KPIs a fin de año. El que no está performing, tú tienes que tomar una decisión. O lo castigas o lo premias. Lo mismo tiene que ser con los miembros de la familia. No porque si el miembro de la familia es el sobrino, el hijo, el nieto, y él no está performing, él va a tener un tratamiento mejor o superior al de los otros empleados o los otros ejecutivos del negocio. Porque básicamente tú le estás diciendo, el leadership de la empresa no le interesa los resultados, le interesa más es la sangre o si es miembro de la familia o no. Entonces tú cómo motivas o cómo tú lideras un grupo de esa manera. Y aquí vuelvo al otro tema que son los in-laws. Yo creo que sí, ahí y yo puedo tener... El cuñadito. Sí, y probablemente, no es que me puedo meter un tiro en el pie también, pero yo creo que los in-laws cuando entran al negocio tienen que tener unas reglas muy claras. Yo no necesariamente soy muy partidario de que entren al negocio operativo per se, pero si tienen el mérito y el expertise de que puedan estar en juntas de asesoría, ¿sabes? Creo que ahí es donde pueden generar valor. Si el ingeniero puede generar valor y está específicamente descrito cómo son los roles, cuáles son los do's, los don'ts, dónde puede generar valor a la empresa o a la familia, why not? Porque tú buscas es la capacidad, como decíamos. Entonces, de esto se va y se tiene que plasmar todo en el acuerdo de socios, ya que tú tienes que tener unas directrices puntuales, no solo para los miembros de la familia, sino para los ejecutivos de la empresa. Que al final del día todo el mundo quiere lo mismo, la paz de la familia y el dividendo que entra en la familia. Aquí hay una pregunta interesante que tiene dos aristas, ¿no? Tiene la arista de qué recomiendas cuando a miembros de la familia quieren traer un asesor o quieren tener un mejor andamiaje de las estructuras, pero el dueño no le interesa o pone obstáculo, ¿no? Vamos, el dueño es el dueño. El dueño es el dueño. Puede hacer con su patrimonio literalmente lo que le dé la gana. Organizaciones como estas, con familias empresariales de Panamá, están diseñadas para sensibilizar de la importancia que tiene el que estas cosas se hagan. Y traemos casos donde haberlo hecho ha sido importante, en donde se ha convencido, ha habido un trabajo de lobby importante para convencer al dueño de que tiene que tener una mejor estructura, que tiene que tener un gobierno, que tiene que trabajar sobre acuerdos de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿qué le recomendarían, dice específicamente la pregunta, para romper esa barrera? Yo creo que si la continuidad del negocio, que la persona entienda que si no arma algún tipo de estructura, para que él no va a estar siempre allí. Y es verdad que hay una resistencia. La gente
quiere el control, sobre todo los fundadores que tienen tanto tiempo de saber las cosas se han hecho bien, ¿por qué yo tengo ahora que invitar a mi casa a este grupo de personas que me van a decir que tengo que hacer una serie de cosas? Me van a traer a los abogados, que nadie quiere a los abogados adentro, que vamos a complicarles la vida, que un acuerdo de accionistas a veces es mejor no tenerlo, etcétera. Yo diría, o lo que hemos visto en ese proceso de socialización de los fundadores es explicarles, o sea, traer un profesional que sea capaz de explicarles, señor, si usted no hace esto, si usted se enferma o usted fallece, dos cosas altamente probables, porque una de las dos va a pasar tarde o temprano, usted no va a ver desde el cielo su negocio que sigue andando. O sea, usted no le va a dejar a su familia un enredo. Sí. Desde el punto de vista, como lo veo yo, por supuesto. Sí, gracias. Aníbal, ¿te ibas a comentar algo? Sí. Totalmente de acuerdo con todo lo que acaba de decir Carla. Les puedo hablar de mi experiencia y creo que es súper común que dentro de negocios familiares, sobre todo los fundadores, sean los que dicen, no, yo sé cómo es la cosa, tú sabes, no tienes que venir a inventar el agua tibia, así que tú sabes, no necesitamos la ayuda. Ahora, la realidad es que donde manda capitán no manda marinero, pero tú tienes que poder utilizar tus skills de negociación y de persuasión y poder ir explicándole a ese miembro de la familia que maybe no tiene, tú sabes, no ha estado expuesto a algunas cosas que generaciones más jóvenes hemos estado expuestos, y puedes explicarle de eso. Hay momentos también en los negocios familiares donde, por supuesto, si estás pasando por una crisis, las personas solemos estar más abiertas, creo yo, a escuchar cuando hay una situación difícil, pero cuando las cosas están marchando muy bien, cuando tú tratas de empujar algo nuevo o exponer algo nuevo, muchas veces como que otra vez no cambies, no trates de inventar el agua tibia porque nos está yendo muy bien pintando barcos solamente. Pero de vuelta, poder desarrollar esos skills de negociación y de persuasión con los miembros familiares es muy importante para generar cambios en las generaciones. Voy con Roger, pero aprovechando aquí un mensaje parroquial en el medio del camino. Recuerden que Familia Empresarios de Panamá tiene comités, y dentro de los comités están las nuevas generaciones. El comité de New G de las empresas de Familia Empresarios de Panamá, que recién se está creando, es muy importante porque eso forma, casi que alcohólicos anónimos, ¿no? Se colocan a todos los miembros de las nuevas generaciones para hablar de sus demonios y de sus ángeles. Pero crean un support system importante en donde se empiezan a cruzar experiencias de lo que han hecho unas buenas empresas en términos de convencer a la generación, digamos, que está en el control de la gestión de las cosas que tienen que hacerse. Pero también hay estadísticas lapidarias. Es decir, del paso de la primera a la segunda generación sobreviven muchas empresas. O sea, 8 de 10 sobreviven. Pero el paso de la segunda a la tercera generación es al revés. 8 de cada 10 mueren, se acaban las empresas. Y la mitad de las razones por las cuales se mueren es porque no organizaron el proceso de la sucesión y el paso de la antorcha con las 3 patitas que ya mencioné. Roger, ¿ibas a comentar algo sobre...? Sí, que, la pregunta es interesante, de cómo tú haces de que el patriarca o el fundador o dueño de la empresa le abra la puerta a un grupo de asesores. El peor error que he visto cuando hay asesores que llegan a una familia es tratar de imponerle y decirle, esto es lo que tú tienes que hacer. Eso es un choque. Hasta ahí terminan las conversaciones. Ha funcionado, y casualmente hace poco estuve de la mano con una matriarca en la cual el ángulo para despertarle la atención es cuando tú le dices, mira, has hecho todo increíble, todo va muy bien, pero en tu ausencia se van a dar este tipo de situaciones que tú no puedes evitar y que tú no puedes cambiar. Por ejemplo, y este fue el caso, hoy día las familias en Latinoamérica, la tercera generación, hay un alto porcentaje de miembros de la familia que ya no tienen la misma residencia fiscal que tiene la matriarca. Tú tienes residencias fiscales en Estados Unidos, en Europa, eso tiene un impacto directo a lo que le pueda pasar al patrimonio o al negocio cuando estas personas llegan a ser ya beneficiarios finales de las estructuras. Entonces eso es una entrada, como un ejemplo de cómo tú le dices al patriarca, oye, para que esto no tengas una crisis en tu ausencia, ¿por qué no lo vas viendo?
¿por qué no te vas adelantando de esto? Si tienes algún familiar que tiene alguna discapacidad, oye, ¿cómo tú cubres esto? Me explico, hay puntos muy sensibles que por más que el presidente, el dueño, el jefe de la familia no te quiera escuchar, hey, no está ahí arriba porque es bruto. El tipo va a decir, hey, ¿sabes qué? Tienes razón, aquí tengo este ángulo abierto, trabajemos ahí. Y de ahí uno va elaborando y tienes que tener la capacidad de poder cubrir todas las bases. Ahí me gustó mucho que tú acabas de comentar, Roger, con lo que Carla mencionaba de la importancia de entender las necesidades de los miembros de la familia y de pasar por momentos que para uno puede ser diferentes que para el otro, ¿no? Y los buenos asesores obviamente entienden primero cuáles son las necesidades, construyen los genogramas como para ver las relaciones y cuán sólidas están o cuán débiles están en los miembros de la familia, y eso, digamos, es clave. También se da el caso, y este concepto que mencioné hace un poco, y me gustaría, Carla, que andara más de esto. Cuando me lo platicaste pensé en qué pasa si mi padre tiene una funeraria, espero que nadie aquí tenga una funeraria, y yo la heredo, ¿no? Y vamos, el negocio es súper rentable, ¿no? Sí, el negocio, sabemos lo que hace una funeraria, ¿no? Pero quiero que nos hables de ese concepto tan poderoso, pero poco conocido, que a raíz de esto lo he leído, del animus societatis, como causal del deseo de continuidad y cómo debe incluirse en los acuerdos de socio, porque cuando se pierde ese enamoramiento o el propósito, yo soy hijo, o sea, nieto del fundador, me encanta el patrimonio, pero yo no quiero estar ahí, o yo no quiero formar parte de esa empresa, pero yo soy heredero de esa empresa. Háblanos de cómo manejar esos casos. Sí, son casos que a veces uno también ve sobre la marcha. Una sociedad implica que tú tienes el ánimo de conjuntamente desarrollar algún tipo de negocio, pero se pueden dar circunstancias que tú dejas de tener ese interés. Es como cuando alguien ya no quiere seguir en un matrimonio, no quiere estar, entonces, ¿qué vas a hacer? La sociedad hasta cierto punto es un matrimonio también, y es importante establecer mecanismos de resolución de conflictos, porque hay distintos niveles de gravedad. Puede haber sido, por ejemplo, una disputa, que tuvieron una pelea, o están distanciados, o han tenido un evento, sobre todo con las familias, que se pueden dar, como comentaba yo anteriormente, situaciones un poco más pesadas, ¿no? Pelearte con tu hermano no es lo mismo que discutir con una persona de afuera, porque seguramente las dos personas de afuera van a tener cierto nivel de no irse a lo más personal. Nosotros en esos casos, Winston, lo que hemos hecho es proponerle a los accionistas que haya siempre dentro de los miembros de la familia hay algunos que son como más conciliadores, hay unos que escuchan más que otros dentro del grupo, para tratar de resolver ese tipo de conflictos antes de llegar a una disputa mayor. Por ejemplo, una comisión especial donde se nombren dos personas que traten de dirimir el conflicto, se puede poner también un mediador, pero al final del día creo que es importante prever un mecanismo de salida cuando alguien simplemente no quiere seguir en la empresa. Eso no es usual. Tú tienes siempre las cláusulas sobre venta de acciones, pero ¿por qué vas a querer dejar de ser socio mío? Si, como dijo Roger, le está yendo súper bien a la empresa, están haciendo dinero, pero es que no es lo que a mí me gusta. Si yo me quiero ir de la empresa y me quiero ir a vivir no sé, a Japón y no quiero más nunca regresar, es importante que ese tipo de posibilidades también se piensen. ¿Qué pasa si el día de mañana uno de los integrantes del grupo no quiere seguir dentro de la empresa? ¿Para qué? Para que haya una estrategia de salida conveniente para los que se quedan y también para el que se va, porque no es que hay un conflicto, no hay una pelea. Hay una situación. Simplemente ya yo no quiero estar aquí. Y eso no es usual. Recuerdo que en un par de situaciones lo examinamos y me decía el cliente, pero ponme un ejemplo. Ponme un ejemplo, le digo. Bueno, el ejemplo que le puedo dar es cuando a una persona de repente le dice a la pareja, yo no quiero seguir, tú eres una gran persona, no vamos a pelear, los hijos lo vamos a manejar bien, pero ya yo no quiero estar casado contigo.
y eso yo creo que es importante preverlo porque al final del día, si se suscitara, uno no puede prever todo. Pensar que tú vas a tener un acuerdo de accionistas de 200 páginas, que tampoco es la idea, pero este tipo de situaciones es bueno hacer el ejercicio, pensarlas. De repente la persona te dice, incluyamos una cláusula para ver cuál es el mecanismo de salida o no hagamos nada, pero lo importante es hacer el ejercicio mental y nuestra recomendación es que sí se prevean este tipo de salidas que no son tan disruptivas, que son más orgánicas. Hay una pregunta que hacen a nivel de cuál es el estamento legal donde hacerlo, ¿no? Y la pregunta específica es, dice, para Carla, ¿qué tanta fuerza legal tienen los reglamentos privados en las fundaciones de interés privado? ¿O es preferible recurrir a un fideicomiso para hacerlo mucho más sólido? ¿Hay una diferencia importante en estas figuras? Los fideicomisos, ambas estructuras funcionan para organización patrimonial. Los reglamentos de la fundación tendrían que ser observados y tienen que ser cumplidos. Los fideicomisos, el tema es que ya tú pones en manos de un fiduciario, que se puede hacer, no hay problema, pero ya tú tienes un tercero que interviene. Yo digo, y teniendo fiduciaria también dentro del despacho, para este tipo de casos me parece que es más flexible, más manejable la estructura de la Fundación de Interés Privado, porque los reglamentos se pueden cambiar. Mucha gente te dice, Carla, si yo decido esto hoy, y usted me dice, si en 2 o 3 días no quiere hacerlo de esa manera, hacemos un cambio en los reglamentos. Entonces yo creo que esa flexibilidad que te da la Fundación de Interés Privado versus un fideicomiso es valiosa. Roger, a nivel del banco, ¿hay unas diferencias? Sí, hay diferencias. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Carla, pero sí me gustaría agregar un punto en el tema de los reglamentos de las fundaciones. Hemos visto casos donde hay un deadlock, donde hay una tranca, donde hay una resolución de conflicto. Y esa es la fórmula perfecta para que le tires gasolina a la familia del negocio y le prendas un fósforo. Tú tienes que tener cláusulas de resolución de conflictos, cláusulas de salida, cuando hay votaciones en mayoría, cuando hay votaciones que se dan por unanimidad, tú tienes que tener un fundamento de por qué y sobre qué lo puedes hacer. Porque, y hemos visto también, nos han pasado, que eso es otro tema de las fundaciones, que las familias, ninguna es igual, creo que ya lo dije. Entonces, muchas personas tratan, o muchos grupos, tratan de copiar un reglamento a otro. No, el reglamento que era para la persona A no va a ser el mismo para la persona B, C y D, inclusive de la misma familia. Entonces tú tienes que tener una resolución, una cláusula en la que tú puedas modificar el reglamento de acorde a las voluntades y necesidades de los nuevos dueños. Entonces eso es un error muy común que vemos en los bancos también a la hora de entrar con un manejo profesional en las estructuras de capitales. Sí. Aníbal, alguien hace una pregunta sobre los desobedientes. O sea, ¿hay un acuerdo? ¿Está en el reglamento o está en las resoluciones que se toman a nivel de los órganos de gobierno? Pero alguien sencillamente no lo obedece. ¿Te ha pasado? ¿Cómo lo has lidiado? ¿Qué recomiendas cuando alguien, miembro de la familia, está consciente que existe un acuerdo pero no lo quiere cumplir? Bueno, yo creo que los acuerdos en la vida están hechos para hacerse cumplir. O sea, si lo veo más, o entiendo la pregunta más desde la perspectiva de la administración del negocio. Correcto. ¿Verdad? O sea, si yo mañana tengo un miembro de la familia que a pesar de las reglas que hemos hecho, empieza, digamos, a irse por un lado y empieza a pedir cosas dentro del negocio, a hacer solicitudes que no están autorizadas, pues que evidentemente es un breach del acuerdo que se tiene, es básicamente llevarlo a ese comité de familia, a que sea allí, como si fuese una junta directiva y sea allí el lugar donde debe resolverse ese issue y no llevarlo a la administración, porque lo único que vas a hacer es lo que venimos diciendo, vas a ir desgastando la empresa, vas a ir rompiendo esos acuerdos que al final del día son pequeños sucesos que a lo largo de la vida de la empresa pues se van a ir acumulando y que van a seguramente generar diferencias importantes dentro de los miembros de la familia
que luego lleva a que el 70-80% de los negocios familiares en las terceras generaciones o más adelante desaparezcan. Sí, gracias. Roger, quiero volver al tema del manejo del patrimonio, ¿no? Y sobre todo que alguien hace una pregunta es difícil de contestar, y es una pregunta que Rudy, la directora ejecutiva, eventualmente en el tiempo va a tener que hacer desde Familias Empresarias de Panamá. Y alguien pregunta acá, ¿cuántas empresas familiares hay en Panamá? Y luego hace la pregunta de cuántas de las que se han fundado en los últimos 50 años permanecen aún en el país. Y yo creo que es importante ver que muchas empresas o muchas familias empresarias toman la decisión de convertirse en familias inversionistas. Venden sus empresas porque no hay ánimo societatis, o porque no la supieron correr, o porque decidieron que agregaba más valor patrimonial lograr más liquidez, o tuvieron un conflicto en la segunda o la tercera generación, o vino un buen banquero de inversión y les trajo un buen cheque de Colombia o de México o Costa Rica o de Honduras, y terminan vendiendo la empresa. Pero habla más de los activos y a qué debe prepararse, Roger, estos grupos cuando empiezan a tener activos importantes de inversión. ¿Qué recomendaciones das tú para que comiencen a pensar, ¿no?, en cómo manejar dineros, activos, patrimonio fuera del core de los negocios, bien sea porque le genera muchos dividendos o bien sea porque tiene un evento de liquidez importante? Yo usualmente recomiendo que se vean, que el caso se vea de abajo hacia arriba. ¿Por qué de abajo hacia arriba? Porque creo que tú tienes que setear primero las bases. Si es una sola familia, hay un patriarca y sus hijos, ok, tú lo manejas directamente y tú buscas, es muy sencillo formar una estructura financiera para eso. Pero imagínate un evento de liquidez en un grupo de hermanos, 3 hermanos, 2 hermanos, 5 hermanos. Para empezar a trabajar en conjunto y manejar esto as a whole, como todos, como un grupo, primero creo que cada grupo familiar debe estar lo suficientemente sólido, deben tener cubiertas sus necesidades financieras, ¿verdad? Y ya deben tener básicamente, como quien dice, su estabilidad financiera y de flujos antes de meterse nuevamente, amarrarse, invertir en grupo. Porque si tú no estás blindado como grupo individual y algo pasa, o tú tienes una crisis financiera arriba, o hay una falta de liquidez en las inversiones que tú estás haciendo, ¿cómo tú mantienes las necesidades de vida de cada grupo? Entonces yo creo que la recomendación es primero hacer una estructura, las estructuras individuales de cada miembro de la familia, o si es uno solo, de esa manera está bien, y llegar a un acuerdo de cómo van a ser los capital calls, cuánto van a invertir, cómo van a invertir, hacia qué sectores, tener una diversificación no solo geográfica de clase de activos, de jurisdicciones, y por ahí te tienes que ir. Pero empieza todo con la base de que cada familia, primero que nada, ya tenga su micro, ¿sabes?, ecosistema definido y ya listo para sustentar cualquier necesidad de ese grupo familiar individual. Y yo creo que agregaría ahí a ese comentario un par de cosas. Uno es la comunicación para que esos miembros de la familia, sobre todo aquellos que no están tan cercanos a la gestión, dimensionalicen apropiadamente el patrimonio. Porque yo he encontrado casos en los cuales hay una expectativa totalmente desmedida, ¿no? O sea, piensa que la empresa da 10 veces más de lo que realmente da, ¿no? O no entiende que no todas las utilidades deben ser repartidas, ¿no? Y que hay un tema de pago de deuda, es un tema, digamos, de reinversión, ¿no? Y la educación es importante porque la gente empieza a crearse unas fantasías en la cabeza que generan unas expectativas que luego son peligrosas, ¿no? Y el otro tema tiene que ver con cómo se manejan las estrategias en base a las necesidades de cada uno y respetar que en algunos miembros de la familia las decisiones no son necesariamente iguales a las mías, ¿no? O los deseos y las necesidades, ¿no? Aníbal, bueno, a todos los panelistas, esta pregunta es bien tricky, los online se están portando un poco, digamos, interesantes, ¿no? Dicen, ¿consideran los panelistas que las necesidades individuales de los socios que vienen de las ramas familiares están por encima de la empresa? La respuesta es no, ¿no? O sea, el bien colectivo prevalece sobre el beneficio individual, es una regla general. Pero estos casos se dan en las empresas familiares, sobre todo cuando no hay un compromiso con la trascendencia y el fundador decide, sin darse cuenta, matar la empresa para los hijos.
y decir, mis intereses individuales están por arriba de los intereses colectivos. Entonces, por ejemplo, yo he visto casos en el país en los cuales fundadores de más de 75 años se reservan el derecho de tomar decisiones estratégicas, cuando ya sabemos que la lucidez no está en su mejor momento, o cuando hablamos de preservar posiciones en la toma de decisiones, o cuando hablamos de definir el destino de hacia dónde reinvierten el patrimonio. Pero tú sabes que esa pregunta, actually, se genera si tú no tienes un acuerdo de accionistas previo. Porque si el interés individual de cada accionista, de un accionista, está por encima de la empresa, es ya sea porque o ese accionista no está recibiendo recursos, tiene algún tipo de inconformidad con la gestión de la empresa a la hora de los resultados de la misma, hay un conflicto dentro de la familia. Entonces, ahí, por supuesto, que el ser humano va a decir, espérate, si esto ya se va a ir al trasto, primero, yo te quiero mucho a ti, pero más me quiero a mí. Si tú tienes un acuerdo de accionistas establecido, ¿verdad? Hay una debida gobernanza en la empresa donde hay una repartición de dividendos ya garantizada, que tú sabes que la compañía se gana 1, 2, 3, 4, se va a repartir un porcentaje de los dividendos que le van a caer a la persona individual. Tú no tienes ese problema. Yo creo que ese conflicto se puede dar más en los activos satelitales, ¿verdad? Y no necesariamente en la empresa, porque para eso tú debes tener una gobernanza, and that's why tú tienes... si tú tienes recursos es porque la empresa ha sido exitosa en algún momento. ¿Me explico? Yo creo que va más a la parte satelital. Sí, es válido. Alguien hace una pregunta interesante que dice, ¿cuándo entra él o los sucesores? ¿Cuando sale de la universidad o 5 años después de haber salido de la universidad? Es decir, yo creo que la pregunta tiene que ver con la experiencia previa que puede tener, ¿no? No es lo mismo aprender de un jefe que no es tu papá o tu tío, ¿no? Yo me atrevería a responder la pregunta diciéndole que es una cajonera decir, como lo hiciste tú, Aníbal, no vayan directo a la empresa de la familia. Lo cual no significa que te involucres en el conocimiento del manejo de la empresa. Pero el buscar una experiencia, traer una experiencia, es altísimamente recomendado que la tengan fuera del grupo familiar, para que entiendan cómo es la dinámica, ¿no? Y no entren, digamos, con privilegios, ¿no? La misma persona pregunta, ¿qué es más importante? La estoy leyendo en vivo, así que no sé lo que voy a decir, ¿no? ¿Qué es más importante, los dueños o la empresa? ¿Qué tal si en vez de enfocar a los dueños o sucesores, el enfoque sea hacer lo que es bueno para la empresa y no necesariamente para el dueño? En otras palabras, la empresa es la dueña y es la que manda y no lo que necesita. Es decir, vamos a volver a la pregunta inicial, ¿qué es más importante? ¿Es los dueños y sus necesidades o la empresa y sus necesidades? Yo creo que es el cuento del huevo y la gallina, ¿no? O sea, obviamente hay un beneficio, hay un usufructo por parte de la empresa y el dueño es importante, pero la empresa es la que genera, ¿no? El crecimiento exponencial lo van a tener a través del activo empresarial, no a través de la capacidad individual del dueño, ¿no? Pero no sé qué opinión tienen ustedes al respecto, ¿no? La empresa es la que va a continuar a través del tiempo. El dueño eventualmente, digo, por la ley natural, lo que hablábamos un poco, obviamente el fundador, yo he hecho todo, o fundadora, yo he hecho todo esto, yo sé cómo hacerlo, y eso se respeta, ese éxito que tuvo la persona, pero yo me atrevería a decir que una persona que ha tenido tanto éxito con un negocio, seguramente es una persona inteligente y sabe reconocer que hay cosas que hizo todo el tiempo de X manera que funcionaron, pero también tiene que estar abierto a nuevas ideas y si lo que quiere es que la empresa dure los 75 años, los 75 más que seguro van a seguir durando, tienes que hacer ciertas concesiones. Y yo creo que hacerle entender nuevamente a ese fundador que disfrutó su empresa, la vio crecer y si quiere un legado, necesita también ciertos intereses, ponerlos a un lado. O sea, yo no veo a alguien egoísta teniendo un negocio tan próspero. O sea, forzosamente hay algo detrás en ese cerebro que sabe que necesita hacer ciertas cosas, asesorarse, y yo creo que es un tema también de apertura. Que la persona diga, yo necesito organizarme de mejor manera para que este negocio
dure más del tiempo que ha tenido. Y también encontrarte con personas empáticas, profesionales empáticos, porque es difícil, Winston, sentarte donde una desconocida a decirle, mira, esta es mi historia familiar, yo llegué así, tengo un tío que es buenísimo, pero tengo otro tío que es problemático. Ese ejercicio es difícil, pero sé que una persona que tiene una inteligencia emocional lo suficientemente robusta entiende que tiene que someterse a estos procesos porque al final del día él con sus intereses en algún momento no va a estar. Y ese es el momento en donde la empresa deja de existir. Entonces yo confío en el buen juicio de esa persona que pudo llevar un negocio a flote por tanto tiempo. Seguramente tiene los recursos, quizás necesitas un empujoncito. Yo pienso que si la familia está feliz, el negocio está feliz. Sí. Las empresas se destruyen cuando tú tienes peleas familiares. Entonces, ¿tú crees en eso de happy wife, happy life? ¿Es verdad? Aníbal, Sí, hay sí. una pregunta específica para ti, pero quiero escuchar tu comentario. Sí, yo a ver, súper de acuerdo con lo que lo dicen los demás. Yo, digamos, en mi caso, probablemente por el tipo de empresas que a mí me ha tocado liderar, la respuesta es un tanto obvia, o sea, es la salud de la empresa lo que debemos preservar. Y hopefully con la generación de valor, como decía Roger, con la suficiente generación de valor podemos hacerle frente a las necesidades unitarias de las distintas familias accionistas del negocio familiar. Pero si, lo voy a poner yo de ejemplo, o sea, si yo mañana quiero vivir muy por encima de lo que yo puedo vivir, con lo que la empresa me da, y yo empiezo a pagar 100% de los dividendos que la empresa genera, o empiezo a tomar deuda en exceso para yo sufragar mis gastos personales o de mi familia, pues evidentemente lo que voy a poner es en mega riesgo el negocio, que es el generador de valor, y por ende, al final del día lo que voy a generar es una gran pérdida familiar y me voy a quedar sin ese estilo de vida o eso que yo estaba buscando que la empresa me proveyera. Estamos llegando ya al final y para dejar espacio, digamos, de conversación, ¿no? Al terminar el evento, hay una pregunta para ti, Aníbal, y luego voy a cerrar con una pregunta genérica para los tres. Y la pregunta para ti es, enviada desde un miembro aquí de la audiencia, es ¿qué es lo más difícil que ha vivido en esta transición de la antorcha hacia ti? Tú como ser humano, tú como persona individual. ¿Qué es lo más difícil que has vivido? Buena pregunta. A ver, ¿cómo, sin entrar en tanto... ok, algo que es muy común, voy a decir. Y de hecho, y de verdad, me voy a entrar un poquito ya a mi vida personal, pero ayer tenía una conversación con mi papá. Porque aunque tengo una extraordinaria relación con él y lo adoro con todo mi corazón a él y a mi mamá, ciertamente que el tener esa relación, ya ni siquiera como mi jefe, ya no es el presidente de la junta directiva, pero sí el mayor accionista del negocio, genera un nivel de estrés, digamos, adicional, más allá del de padre e hijo, que es muy natural. Y sin duda que pone una presión en el entorno de la familia, que es lo más difícil, porque problemas en las empresas, vamos a tener días buenos, vamos a tener días malos, vamos a tener problemas grandes, problemas chicos, eso es normal, todos aquí lo hemos vivido. Pero el amor de la familia y la relación de la familia para mí es extremadamente importante y no es negociable. O sea, eso no se puede perder, eso no se debería de perder. Si para eso hay que hacer sacrificios económicos, financieros dentro del negocio, tú sabes, la plata es un tema más, el amor y la familia es mucho más importante y sin duda ese ha sido los temas más difíciles. ¿Ahora?
Qué bonito que pongan esas palabras de cierre, porque eso es parte del beauty que tienen las empresas familiares, ¿no? Que son familias empresarias antes de empresas familiares, ¿no? Y quiero cerrar con una pregunta abierta a los miembros del panel. Y la pregunta es, ¿qué hace que la antorcha se caiga en la transición? Roger, ¿qué hace que la antorcha se caiga en la transición? Voy por los tres, así que se las dejo. Hubiéramos empezado con esa pregunta. Yo creo que todo depende. Ninguna familia es igual, vuelvo y repito. Y en el momento que tú vas a hacer una transición o vas a traspasar la antorcha, lo que puede causar que sea un éxito o un fracaso va a depender de cómo o a quién va a ser esa transición. Por ejemplo, o sea, tú no le puedes pasar la antorcha a una línea de beneficiarios que son niños. O sea, que son niños, ¿cómo tú vas a darle a una empresa? Porque ha pasado. O sea, entonces más vale que tengamos un trust, un fideicomiso con reglas claras que profesionalicen el pase de esa antorcha. Si es una transición de un padre a un solo hijo, no hay otra. O sea, si el papá está de acuerdo y el hijo que viene en camino a recibirla está preparado y está listo, la transición es bastante fácil. No se debe caer la antorcha. Si ya son más stakeholders los que van a recibir la antorcha del padre, más vale que tengan un acuerdo de accionistas y de socios de quién lo va a recibir, por qué lo va a recibir. Yo recomiendo que el mérito sea, ¿sabes?, uno de los factores principales, la meritocracia. Pero imagínate cuando tú vas a pasar la antorcha en un grupo de peers. De peers, básicamente, son todos socios iguales, o hermanos, o primos hermanos. O sea, ahí es donde está el problema. Porque usualmente puede que la antorcha no es que se te caiga, sino que la tires, la tumbes, se la avientes. O sea, porque la persona que lo va a recibir, la persona que la recibe ese mandato, o sea, tiene una responsabilidad con todos los otros. Pero el que la va a dar también tiene que tener la humildad suficiente para decir, hey, estás listo, estamos de acuerdo, vamos a respetarnos, estos son los acuerdos. Entonces creo que es una pregunta bien compleja y va a depender de la situación de cada familia en su momento. Pero lo más triste de esto es cuando la antorcha la tumban y no es que se cae. Cuando alguien la tumba, ahí es donde viene la destrucción de valor. Aníbal. Concuerdo con Roger, yo creo que esta había sido la primera pregunta más que la última. A ver, no, yo creo que lo primero es entender de que el proceso de sucesión dentro de empresa familiar, dentro de cualquier empresa, el tema de la sucesión es un tema sumamente complejo e importante y sin duda alguna que dentro de las empresas familiares, por todo lo que ya hemos conversado, a veces lo hace un tanto más difícil. Yo creo que es entender que esto, reitero, no es un proceso que se da de hoy para mañana. Esto es un proceso largo y hay varias cosas dentro de ese proceso que podríamos hacer mal en su debido momento que ponen en riesgo ese pase de la antorcha. Y no creo que vale la pena ni tenemos el tiempo de ir sobre todos esos pasos que pueden haber. Yo lo que recomendaría es, cuando nosotros hacemos una contratación de un profesional dentro de nuestro negocio, le dejamos muy claro las expectativas que tenemos. Roger lo habló más temprano, hablaba de los KPIs y todo lo demás, por lo cual a veces nos medimos nosotros dentro de las empresas. Bueno, creo que lo mismo hay que hacer con un miembro de la familia, hablarnos abiertamente cuáles son las expectativas que tenemos con esa persona, para que entendamos que si se cae la antorcha con la persona que decidimos, no se debe caer la empresa otra vez. Y debemos reaccionar rápido y tener tú sabes, la suficiente confianza para entender que maybe yo como líder puedo haber sido exitoso hasta algún momento de la vida de la empresa, pero es mejor para mí echarme a un lado, que Carla tome las riendas del negocio ahora, que lo haga crecer y yo me beneficio más como un simple accionista de la empresa que como está. Carla. Yo creo que hay 3 factores importantes: competencias, consenso y también previsión. Competencias para que uno determine a quién se le está, el sucesor sea alguien que de verdad demuestre que ha sabido manejar todos estos temas que hemos conversado,
compromiso con la empresa, que se sienta cómodo el resto de los miembros de la familia, porque cuando hay falta de consenso en una decisión es que vienen los reclamos a la hora de no, fulano no funcionó. Pero si todos participamos en ese proceso, yo creo que esa persona va a contar con el verdadero apoyo. Y luego de contar con el apoyo, creo que es importante la previsión de todos los temas o situaciones que se pueden suscitar y nunca de maldad, siempre hay buena fe. Aquí nadie entra como que voy a entrar a una empresa y voy a ver cómo hago que todo el esfuerzo que han dedicado tanto tiempo se vea comprometido. Yo creo que es importante que estas personas cuenten con el apoyo y también, como mencionaba Roger, tú puedes tener varias personas con competencias. A veces tú puedes tener un sucesor principal, pero eso no descarta que tú tienes otros miembros de la familia que pueden aportar en otros órganos de igual importancia, porque esta persona no es Han Solo, él no está solito en contra de todo el mundo, necesita que el primo con el que siempre me llevé bien, que es buenísimo en temas de finanzas, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no puede estar esa persona apoyándome? Y así fortaleces los lazos familiares. Importante lo que decía Aníbal, yo creo que sentirse desplazado, si tú tienes las competencias no hay necesidad de desplazarte. Lo que hay que buscarte es dentro de la organización qué rol puedes jugar, dónde te destacas y dónde puedes ayudar a toda la empresa. Porque al final del día el éxito de ese sucesor es el éxito de todos. Y a la persona seguramente no se va a atribuir todo el éxito solo. Y la gente lo ve. Bueno, por ejemplo, el caso de Aníbal. Aníbal ha llevado ahora todo el peso, pero tiene a estas otras personas tanto dentro y fuera. Si las competencias no están dentro, porque tú no puedes saber todo, y tú tienes que contratar otros ejecutivos que te ayuden a que el entorno sea favorable, y hablo dentro de la propia empresa, ¿no? La parte operativa, administrativa y demás. Yo creo que eso garantiza el éxito y le da la tranquilidad a las personas de que tomaron una buena decisión. Sí. Yo complementaría que la antorcha se cae cuando no hay confianza. La mayoría de la gente que pasa el testigo de un corredor a otro, el componente más común por el cual se caen es porque no hay confianza. O sea, hay una estrategia y esta confianza se pierde. Y yo me iría a 3 Cs, se lo dejo como una regla memotécnica, para que no se afecte la confianza. Lo voy a conectar inclusive con 5 Cs en un modelo. La C de confianza se da si se apalancan en un buen control de acuerdos como miembros de la familia empresaria, una comunicación fluida y una coordinación de los esfuerzos de los diferentes actores, la familia, los órganos de gobierno, el equipo ejecutivo, etc. Ese control de acuerdos, esa comunicación y esa coordinación de los esfuerzos genera la confianza y hace que la antorcha no se caiga. Pero me quiero ir a 2 Cs que se generan de la confianza. Cuando hay confianza, entonces se dispara, digamos, un mayor compromiso y se llega a un concepto novedoso que está hoy en día, digamos, en esta dinámica de las empresas familiares de moda, que es las empresas que se tienen cariño. Y cuando hay cariño, hay mayor capacidad de poder navegar en las adversidades que se presentan en la familia empresaria. Entonces, el cariño se genera con ese compromiso, esa confianza, y esa confianza se construye con el control de los acuerdos, la comunicación y la coordinación de los esfuerzos. Bueno, con esto hemos dado, digamos, oficial cierre digamos, a este conversatorio. Muy contento que aliados importantes como EFG y como Quijano y Asociados y el socio, el partner que hemos tenido con la prensa, hagan que estos eventos sean una realidad. Gracias a quienes participaron a nivel virtual y por supuesto muchísimas gracias a este panel de megalujo al cual le pido un aplauso de agradecimiento a todos ellos. Y there is no free lunch, así que aquellos que quieran participar como miembros de familias empresarias de Panamá pueden hacer el scan en el QR que está ahí. Ser miembro le da acceso a eventos más cerrados, aparte de este evento como el que estamos viviendo el día de hoy. Hay eventos mensuales que suceden en grupos más pequeños, de 25 o 30 personas.
Tenemos eventos con Joe Levy, que muchos de ustedes lo conocen, un experto en el tema de asesorías financieras. Él va a estar en un evento próximo. También tenemos un evento con Luis Ocando de la firma EY, quienes están patrocinando un evento para todos los temas tributarios de las empresas familiares. Y la semana del 5 de octubre, no sé exactamente el día porque estamos buscando el salón aquí en el Club Unión, viene el Día Internacional de la Empresa Familiar y ahí vamos a hacer un evento de networking. Así que atentos a las redes, como dicen los chicos, y aquellos que quieran participar, pues Rudy aquí presente, Rudy Rodríguez, para cualquier inquietud que tengan de ser miembro de Familias Empresarias de Panamá. Muchísimas gracias a la prensa, muchísimas gracias a Quijano y a AFG Bank. Y muchísimas gracias, Aníbal, por traer tu sabiduría y tu experiencia. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos.